Estamos en la fiesta de Sukkot. Vamos a ir a Levíticos, capítulo 23. Libro de Levíticos, capítulo 23. Vamos a reforzar un poco lo que vimos esta semana que pasó, los que no estuvieron en la fiesta. Pues bueno, vamos a refrescar porque quiero la clase anterior, fue la enseñanza, ¿quién es la iglesia? Amén. Primera parte y segunda parte. Si usted no la ha escuchado, pues ya está puesta en YouTube. ¿Quién es la iglesia? Para poder tener un conocimiento de lo que es en sí, quién es usted, su identidad como creyente. Eso le va a devolver la identidad y así va a poder entender las otras enseñanzas. Levítico capítulo 23, estamos en la fiesta de Sukkot. Vamos a ir al versículo 33 al 42, mire lo que dice. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Yahweh por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, hoy es el octavo día, está comenzando el octavo día, es un Shabbat solemne. Y hasta mañana al caer el sol, es un Shabbat solemne, es un día de reposo solemne. No necesariamente tiene que ser un día sábado, como muchos guardan, ¿no? Desde el viernes. Pero en el versículo 37 dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, no dice de los judíos, dice de Yahweh, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Por supuesto, en el tiempo antiguo, cuando estaba bajo el pacto de la ley, las ofrendas eran con animales. Ya este tipo de ofrenda no funciona, ya no hay templo, entonces el sacrificio que hacemos somos nosotros. Ofrenda encendida es que nosotros nos vamos a encender ¿en qué? En el Ruach HaKodesh, en el Espíritu. Amén. Son sacrificios que Yahweh quiere de nosotros. Deshacernos de toda ligadura de impiedad y de pecado, aprender a hacer lo que es bueno y deshacernos. De nada nos sirve lo que hacía el pueblo antiguo. Mataban a los pobres animales, los sacrificaban y ellos seguían haciendo de las suyas. No, Yahweh quiere que el sacrificio sea de nosotros, deshacernos de toda impiedad, purificar nuestros corazones. Amén. Seguimos. Dice, pero el versículo 38 dice, además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árboles hermosos, rama de palmera, rama de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días. Y les haréis fiesta a Yahweh por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. Dice el 42, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? La palabra tabernáculo es Sukkot. Sukkot, cabañas, una tienda donde se habita. ¿Ok? Alguien. Pueden ser para personas y también pueden ser para animales. Vamos a verlo en el libro de Génesis, capítulo 33, versículo 17. Libro de Génesis, capítulo 33, versículo 17, mire lo que dice. Y Jacob fue a Sukkot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sukkot. Entonces Sukkot es una tienda, es una cabaña,
es un tabernáculo para morar, ¿ok? Entonces, en esta fiesta de tabernáculo, lo más importante que necesitamos entender es cuál es su significado profético, ¿ok? Porque la Biblia, lo que es la ley, era una sombra, pero realmente nos traería algo profético, y cada uno de los mandamientos hay algo profético en lo que necesitamos entender. Amén. Entonces, lo que es la fiesta de tabernáculo, ¿qué era lo que nos iba a traer proféticamente? Vamos a ir al libro de Nehemías para saber cómo se celebraban estas fiestas. Libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 14 al 17. 8 al 17, dice el 14, el capítulo 8, del versículo 14 al 17, dice: y hallaron escrito en la ley que Yahweh había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del séptimo día, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades en Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos para cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Yahoshua, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un tabernáculo? Tienda. ¿Cómo se celebra esa fiesta de tabernáculo? A ver, ¿quiénes hicieron sus tienditas? Amén. Ana Kenia, Ana Lupe. Yo estuve allí con mis hijos 7 días, 7 noches metido en una azúcar, en una tienda, en una representación simbólica, y definitivamente es importante también porque practicándola es que se aprende. Amén. No es lo mismo saber tener la teoría que tener la práctica. Siempre la práctica va a traer mayor conocimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que de esa manera se celebra la fiesta de tabernáculo, pero lo más importante que deseamos saber es, ¿cuál era el propósito? Ahora, paralelo a la fiesta de los tabernáculos, también se le ordenó a Moisés hacer un tabernáculo. ¿Ok? Un tabernáculo que iba a ser, ¿qué? Temporal. Entonces, mire lo que dice acá en el libro de Éxodo capítulo 25, el versículo 1, 2, 8 y 9. Éxodo capítulo 25. Hechos capítulo 25, versículo 1 y 2 dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahora, el versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, Yahweh le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Hazme un tabernáculo, un santuario, una casa para yo habitar, porque quiero habitar en medio de mi pueblo. Amén. Yahweh siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Sí. Ahora bien, seguimos adelante. Entonces sabemos pues que Yahweh habitaría en medio de su pueblo, y encontramos que pasado el tiempo, Salomón dejó el tabernáculo, se dejó el tabernáculo temporal, y Salomón decidió construirle una tremenda casa al Rey de Reyes. Amén. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Salomón y el discurso que él dio. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8. Mire lo que dice. Primera de Reyes capítulo 8. El versículo 1 y 2. 14 al 16, 26, 27. Dice así: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para
traer el arca del pacto de Yahweh de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes séptimo, en el mes de Tanim o Tishri, que es el mes séptimo, el día de la fiesta. ¿Qué fiesta es esa en el mes séptimo? Sukkot. A los 15 días, ¿cuál es esa fiesta? Sukkot. La fiesta de tabernáculo. O sea que precisamente el discurso que dio Salomón fue en una fiesta de tabernáculo. Amén. Cuando él terminó su casa, la casa de Elohim, dio su discurso en el mes de tabernáculo. En ese mes se introdujo el arca del pacto, porque traían el arca del pacto que era la Shekinah, la gloria de Elohim, adentro de su casa. El arca del pacto representaba la presencia de Elohim. ¿Ok? Ahora, el 7 y 8 dice, el 6 dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Yahweh en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar que santísimo, debajo de la sala de los querubines, porque los querubines tenían extendida la sala sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron la vara de madera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo. Ok, bien, vamos a dejarlo allí, vamos a ir al versículo 14 al 16. Dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo, bendito seas tú, Yahweh, Baruch atah Yahweh, Elohim de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en el cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese mi pueblo Israel. O sea, ese tabernáculo tenía que llevar el nombre de Yahweh. Amén. Amén. Ok, entonces muy importante lo que le estoy diciendo, porque esto va a encajar proféticamente con el Mesías Yahoshua, la cual era el tabernáculo de Yahweh aquí en la tierra. Ok, entonces, porque allá donde los quiero llevar. Ahora el versículo 26 dice, ahora pues Yahweh, Elohim de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Está hablando Salomón. Y dijo Salomón, pero ¿es verdad que Elohim morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo he edificado? Salomón no estaba entendiendo cuál era el plan profético de lo que estaba sucediendo. Amén. Ahora, ¿qué es lo más importante que necesitamos entender? Es muy sencillo. Había algo en lo natural para traer lo profético. Se ata en la tierra para atarse en los cielos. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero también, paralelo a esto, ¿ok?, enseñarles un poco, ya lo vimos en lo que es la primera enseñanza de lo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Sabemos que quiénes somos. A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Quién es usted? Nosotros somos las 10 tribus que fue Efraín, perdidas entre las naciones. Pero quiero hablar un poquito de esto para que pueda haber un poquito más de entendimiento para las personas que todavía no han escuchado esto. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 11 y 13, encontramos aquí que Salomón se apartó de los mandamientos y del pacto que Yahweh le había entregado. Entonces el versículo 11 del capítulo 11, versículo 11 dice, y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, que no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido.
Entonces el reino fue dividido en dos, quedaron 2 tribus y 10 tribus apartadas. Aquí pues entendemos que lo que es la tribu de Judá, conformada por Benjamín. Si pueden seguir, quieren descubrir, pues sigan leyendo todo el contexto del capítulo 11 de Primera de Reyes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al quedar divididas, las 10 tribus que estaban al norte, en Samaria, empezaron a cometer actos indebidos, se apartaron aún más. Entonces, ¿qué sucedió? El Todopoderoso les dio carta de repudio. Está en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 8, vamos a leerlo. Libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 8, mire lo que dice la Escritura. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 6, 7 y 8. Jeremías 3, versículos 6, 7 y 8 dice: me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Repudio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que el Eterno le da carta de repudio, la está echando a un lado. Y ustedes saben lo que sucede cuando un hombre le da carta de repudio a una mujer. Si ella va y se acuesta con otro hombre, ella nunca va a poder volver a su primer marido, hasta que el marido tiene que morir para ella quedar libre de la ley. Amén. Eso lo entendemos, ¿correcto? Si leemos aquí mismo en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Entonces está diciendo que ya no puede volver, ya esa mujer no puede volver al primer marido. Está en Deuteronomio capítulo 24, y el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 lo deja claro. Vamos a leerlo para que se den cuenta. Romanos capítulo 7, versículo 1, 2 y 3, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley. Esto significa que Yahweh había hecho un pacto con las 12 tribus, amén, en el monte Sinaí. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 19. ¿Y qué sucede? Que esta mujer de Israel, que ya fue despedida, ya no puede retornar a su Elohim, y la única manera de poder quedar libre de su adulterio es que Elohim muera. Ahora, ¿cómo va a morir el autor de la vida? No puede morir el autor de la vida. Entonces está en graves peligros, está en angustia. ¿Amén? ¿O no? Está en angustia porque prácticamente está quedando adúltera por completo. Entonces, aquí es donde necesitamos fluir en el Espíritu para poder entender cuál era el plan de salvación que tenía Yahweh para su pueblo. Entonces vamos al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 3. Isaías, capítulo 7, el versículo 3. Mire lo que dice. Entonces dijo Yahweh: sal ahora al acueducto de Acaz, tú y Searjasub, tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guárdate y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humea por el amor de la ira, del ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno coseo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Yahweh dice: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Esto ya lo vimos en la parte anterior. Pero aquí está hablando del pueblo de Efraín, que ya había sido despedido de carta de repudio, pero ahora
lo va a dejar de ser pueblo, o sea, lo va a desaparecer como pueblo. Pero no lo deja solo, sino que le da una señal para restaurarlo después. Si usted sigue leyendo el contexto, mire lo que sigue diciendo el versículo 10. Habló también Yahweh acá diciendo, pide para ti señal de Yahweh tu Elohim, demandándola ya sea de abajo, de lo profundo o de arriba. Entonces dice el versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd palabra, casa de David, o es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Elohim. Por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Qué significa Emmanuel? Elohim con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que le está diciendo, no solamente estoy repudiando a Israel, a las 10 tribus, sino que ahora las voy a despedir y las voy a esparcir entre las naciones, pero le voy a dar una señal para volverlas a retornar. Y dice que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Si seguimos leyendo, vamos a ir ahora a Isaías capítulo 9 para corroborar esta palabra. Isaías capítulo 9, el versículo 1, 2 y 6, mire lo que dice. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Quién es esa que está en angustia? ¿Cómo no va a estar angustiada Israel si fue despedida con carta de repudio y tiene que esperar que el autor de la vida muera? ¿Cómo va a morir? Estaba en angustia. Pero dice que ya no habría más angustia. ¿Por qué? Porque le vuelve a dar otra señal y le dice, porque un niño es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿qué sucede? Que las 10 tribus fueron esparcidas, fueron despedidas con cartas de repudio, fueron esparcidas, pero Yahweh está dando señal con los profetas, las voy a restaurar, las voy a restaurar, no se preocupen, las voy a restaurar. Amén. Amén. Entonces, allí es donde entendemos que esta señal se vino a cumplir, ¿cuándo? En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21 al 23. Mateo 1, 23, del 21 al 23 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahoshua, que significa Yahweh, salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Adón por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? Porque Elohim iba a estar con nosotros. Amén. Entonces, si seguimos indagando, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a encontrar la venida del Mesías. Lucas capítulo 2, versículos 1, 2 y 7 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Amén. ¿Cuándo sucedió esto? El gobernador de esta ciudad necesitaba empadronar, tener un censo de todos los judíos en el área. ¿Qué hizo? Hizo un llamamiento. ¿Y qué mejor llamamiento el día de la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué? Porque simplemente tenía para darle alojamiento a todo el mundo. Ya habíamos leído en Nehemías cómo se celebra la fiesta de los tabernáculos. Se hacen tiendas por todas partes, en las plazas, en los terrados. Ya lo leímos, ¿sí o no? En Nehemías 8 lo acabamos de leer, pero ahora estamos dando cuenta de que el gobernador está mandando a hacer un censo precisamente en la fiesta de los tabernáculos, la misma fecha en que Yahoshua iba a nacer. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la ley, se tenía que cumplir lo que estaba escrito, porque Yahoshua vino a cumplir la ley.
Amén. Y si él no hubiese nacido en una fiesta de tabernáculo, entonces no hubiera podido cumplir la ley, porque él era el tabernáculo de carne donde Yahweh iba a posar. Amén. Amén. Entonces, si entendemos esto, podemos tener un mejor comprendimiento de las Escrituras. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 12. Libro de Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 12. Dice así la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 12. Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Qué está tratando de decir el escritor del libro de los Hebreos? Está explicando que en el lugar había, el tabernáculo, habían dos partes. En la segunda parte estaba el lugar santísimo, donde se introducía ¿qué? El arca del pacto. Lo leímos allí en Primera de Reyes capítulo 8, que iban a introducir en la fiesta del tabernáculo ¿qué? El arca del pacto, la presencia del Adón iba a estar adentro en ese segundo lugar. Y él está explicando en este libro de los Hebreos, está explicando que ahí iba a entrar, pero fíjense que él está haciendo una referencia que no había entrado todavía, no había un camino, solamente se estaba haciendo un acto profético en lo natural para atar en la tierra, para traer lo profético, porque lo profético todavía no se había manifestado hasta que el Mesías llegara. Y sigue diciendo en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 8, dice: dando el Espíritu Santo a entender que esto que aún no se había manifestado, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, dice el que escribió, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia de aquel practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma de estas cosas. Pero estando ya presente Yahoshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Entonces, ¿quién era Yahoshua? Yahoshua era el tabernáculo de carne donde Elohim iba a posarse. Amén. Porque Elohim quería estar entre su pueblo y se tenía que cumplir la señal sobre Emanuel, Elohim con... ¿Cuál era la intención desde el principio del tabernáculo? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? ¿No lo leímos en Éxodo 25? Que él quería habitar entre su pueblo. Amén. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer? Él es espíritu y tiene ¿cuántos espíritus? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos Elohim tienes? ¿Cuántos espíritus tiene Elohim? 7. Son 7 espíritus los de Elohim. Bueno, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 11, para que ustedes se den cuenta la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? Yahoshua, Hamashiach. Entonces encontramos en el libro de Isaías capítulo 11, dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Cuente, espíritu de Yahweh, 1, espíritu de sabiduría, 2, de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu de temor de Yahweh. Ahí está, la raíz de Isaí. Iban a posar ¿quién? Los 7 espíritus de Elohim. Yahoshua era hombre, pero también era Elohim. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Aleluya. Ahora, si nos estamos dando cuenta, vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Versículo al 11. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, yo lo tengo acá, a buscarlo más rápido y se lo voy a dar correctamente la interpretación. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, mire lo que dice.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yahoshua, el cual estando en forma de Elohim, no estimó siendo el mismo Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte del madero. ¿Qué significa esto? Que Él no escatimó, que siendo el mismo Elohim, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, Él se rebajó. Eso es lo que está diciendo el apóstol acá en Filipenses. Él se rebajó a hacer una condición de hombre, de carne. Eso es una humillación para Él siendo el Todopoderoso. Es una humillación tomar una forma de siervo. Y aún así porque quería que rescatar a su pueblo. Porque la única manera de poder rescatar a esas 10 tribus que fueron despedidas y dispersas entre las naciones era que Él muriera. Pero Él murió en la condición de hombre. ¿Por qué? Porque el pueblo era carne. Amén. Amén. Para aquellos espíritus, los hijos de Él que no hubo oportunidad, porque eran espíritus. Pero estos que tenían carne, había perdón, porque Él es misericordioso. Amén. Ahora esto lo confirma Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16 dice, e indiscutiblemente, ¿qué significa indiscutible? No tiene una discusión. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Amén. Predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Esto significa que Elohim se manifestó en carne y estuvo entre nosotros. Aleluya. Ahora el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 47 al 50, mire lo que dice. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 47 al 50. Yo quiero decirle la razón principal por la cual apedrearon a Esteban. La razón principal por la cual apedrearon a Esteban es porque Esteban le estaba tratando de dejar saber al pueblo que Yahoshua era el mismo Elohim. ¿Por qué? Porque citó la misma palabra. Citó la misma palabra que el mismo rey Salomón. Dice así, versículo 47, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Adón, o cuál es el lugar de mi reposo, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Amén. Entonces, entendemos algo importante. Que el Esteban estaba discutiendo y dejándole saber a los judíos que Yahoshua era el mismo Elohim y por eso lo apedrearon. Seguimos hablando en el libro de Ezequiel, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él mismo estará con ellos como su Elohim. Eso significa que Yahoshua era el tabernáculo de carne, Elohim entre nosotros. No existen dos. No son 3 ni 4, es un solo Elohim. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweha. Apocalipsis, ¿qué? Por favor. 21:3, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, el versículo 15, mire lo que dice. Ezequiel capítulo 37, el versículo 15 al 22, mire lo que dice.
vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Quién es la tribu de Judá? Benjamín y Judá es la casa de Israel. Y la casa de Israel vendría a ser las 10 tribus. Entonces dice, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, porque Efraín era la cabeza en Samaria, y para toda la casa de Israel sus compañeros, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso, diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos que sobre en ellos escribas estará en tu mano delante de sus ojos y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel que están entre las naciones a las cuales fueron dispersos y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Por eso los apóstoles le preguntaron a Yahoshua, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él le dijo, a ustedes no les toca, todavía eso no corresponde a ustedes. Pero una cosa sí es cierto, Yahweh está restaurando las 10 tribus de la casa de Israel. A cada uno de nosotros nos está restaurando, nos está devolviendo nuestra identidad. Amén. Habíamos sido engañados por Babilonia, pero estamos saliendo de Babilonia, como dice el Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Necesitamos seguir saliendo de Babilonia. Amén. ¿Cuánto lo creen? Ahora, para corroborar Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8. Miren lo que dice. Yo soy el alfa y la omega, en griego, pero en hebreo es, yo soy la alef y la taf. Amén. Principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto se lo está diciendo Yahoshua a Juan. Y en el versículo 17, 18, mire lo que dice. Juan dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas aquí vivo yo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque él vino a arrebatar esas llaves de la muerte para darnos vida. Amén. Y una vez que estuvo, aunque era el que vivía y el autor de la vida, él vino a morir y aún vuelve a vivir porque él es poderoso. Él es el único todopoderoso. No hay otro. Amén. Ahora, si buscamos un poco más, vamos a indagar y con esto vamos a terminar. En Isaías capítulo 44, el versículo 6 dice, mire lo que dice, así ha dicho Yahweh. Isaías 44, 6 dice, así ha dicho Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. Amén. El 43, Isaías 43, 10, mire lo que dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el autor de la vida es uno solo. Yahweh es su nombre. Y Yahoshua era su tabernáculo, la cual no es que otro Dios, no es otro Elohim, simplemente era su tabernáculo de carne, donde él se posaría para estar entre los hombres como carne, pero este tabernáculo permanecerá para siempre, porque esa va a ser la figura eternamente para nuestro Elohim. Porque en Apocalipsis dice, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él será su Elohim. Ahora, mire lo que dice el libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1,
El versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Y dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es sencillamente que Él creó todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas por Él, y Él era el mismo, no hay otro, y Él mismo estuvo y se hizo carne. Amén. Si encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 14 al 18, Colosenses capítulo 1, 14, Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. La gente se confunde. Aquí dice que Él fue el primero que fue creado. No, el primogénito significa que Él fue el primero. No había nadie antes de Él. No lo acabamos de leer en Isaías. Dice: no hubo nadie delante de mí, ni antes de mí, no lo será después de mí. Él es el primero en todo, porque Él quiere todo ser primero Él, porque todo gira en torno a Él. Amén. El 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es el pueblo de Israel, que es la iglesia. Amén. Él es el principio y Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Ahora seguimos. Miren lo que dice, porque hay muchos que se confunden, pero si usted busca una Biblia hebrea y lo busca en hebreo, en Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Elohim. Y también está Alefta. ¿Quién es Alefta? Desde el principio, abriendo la palabra y cerrando la palabra, Yahoshua mismo dice: yo soy Alef, yo soy la Taf, yo soy el primero y el último. Si lo leemos en hebreo lo podemos entender. Amén. Y lo más interesante es que muchas personas no están entendiendo esto. Tienen el entendimiento entenebrecido y no están comprendiendo que están violando el Shema. Cuando creamos otro Elohim, Él nos los está dejando claro: no hay otro. Amén. Pudieras profundizar más, pero creo que vamos a dejarlo hasta acá. Y vamos a seguir en la próxima clase. Vamos a traer el nombre del Mesías. Amén. Vamos a hacer una oración.